Doc, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andas? Bien, bien. ¿Y de buenas tú, Poncho? Bien, bien también. Pues aquí bienvenidos a todos a un episodio más de este nuevo podcast Desaprendiendo, donde vamos a platicar un poquito, Doc, de este libro que la neta a mí se me ha hecho muy buen libro. Piense y hágase rico. Hágase rico. De Napoleón Hill, un libro que aparentemente, bueno, como les dije también en el podcast, en el episodio pasado, aparentemente se ve como que vas a hablar de dinero, Doc, pero realmente vas a hablar de muchos principios. De hecho, no sé si cuando tú empezaste a leer el libro por primera vez, te pasó por la mente el cómo educarte financieramente. Fue como que el gancho, al menos a mí me pasó así. Sí. Entonces, este libro habla básicamente en el rubro financiero, pero implementando elementos o principios de superación personal. Yo creo que tú y yo, Doc, empezamos como con la misma idea, ¿no? Como con el tema empresarial o de emprendimiento, pues los proyectos que tú tienes y los que yo tengo, pero nos fuimos dando cuenta en el camino de que realmente todos los principios que se utilizan para abordar el tema financiero, pues son principios que se utilizan para... Bueno, en mi caso yo estoy bien relacionado con el tema del básquetbol, como ya te has dado cuenta. Se puede llevar para el básquetbol, para tus relaciones familiares, tus relaciones incluso de pareja, tu trabajo, el dinero, el tema espiritual también. Conozco algunas personas en bienes raíces y también lo implementan mucho en todas las conferencias que les dan. Parte esa de sentirte merecedor al momento de que vas y ves un cliente. Que en muchas ocasiones, si tú no estás convencido de lo que estás haciendo en el rubro en el que estás, no vas a poderlo llevar a cabo de una manera favorable. Entonces, esta parte también se me hizo muy interesante, ¿no? ¿Cuál era la idea central del libro o por qué para ti se te hizo muy importante? Pues mira, en todos los capítulos aquí nos da varios elementos que si tú conformas o conjugas para desarrollar cualquier proyecto, habla de que pues obviamente con todo esto tú puedes tener éxito, ¿no? Napoleón Hill pues fue una persona, hacer un resumen bien rápido, hizo como el estudio de las personas más exitosas del momento. ¿Hace cuánto fue más o menos? ¿50 años? ¿60? Ellos se conocieron de hecho en 1908. Un dato, te fijaste, Napoleón Hill tenía 25 años y Andrew Carnegie, que de él surgió la idea. Que era como el hombre millonario del momento, ¿no? Era filántropo y tenía su negocio, era un empresario muy famoso. Del metal. Del acero. Ajá, del acero. Entonces ellos se conocieron, Andrew Carnegie tenía 73 años y Napoleón Hill tenía 25 años. ¿Qué información te da eso simplemente? Pues yo veo como que a lo que he investigado de Napoleón Hill y a lo que veo en sus libros, pues en su búsqueda del éxito se encontró con este hombre, pero pues no se encontró, sino que lo atrajo con su mente. Ahorita vamos a hablar un poquito de todo el tema de la atracción. Fue como desarrolló este libro. Pasaron muchísimas cosas para que él pudiera publicar este libro, pero aquí nos va hablando de cómo las cosas malas, incluso que nos pasan en la vida también, realmente son como parte del proceso, pues. Entonces, le empezamos a dar con algunos de los capítulos. No vamos a avanzar a desmenuzarles todo como quisiéramos, pero con que les demos una pequeña embarrada a la gente, ¿no? Para que se animen a leer el libro, lo apliquen a cualquier área que quieran de su vida, ¿no? Así es. En uno de los capítulos iniciales habla sobre el deseo. Un ardiente deseo viene a formar como un impulso que te va a catapultar contra todo el tipo de adversidades que vamos a encontrarnos durante la etapa de nuestro proyecto. Nos damos cuenta de que todas las personas que iniciamos con un proyecto, iniciamos de una manera emocionante, quizá con muy buenas intenciones de iniciarlo. Sin embargo, por lo que nos pasó a nosotros ahorita con lo del podcast, hemos tenido un poco de fallas técnicas, por así decirlo, Sí. pero nos hemos ido adecuando y yo creo que regresamos un poco más fortalecidos. Sí. ¿Y sabes qué, Doc? Yo, por ejemplo, veo aquí en el capítulo 1, pues obviamente lo primero que él habla, el deseo. Me recuerda mucho, por ejemplo... Yo he escuchado, Doc, en el programa de Alcohólicos Anónimos que para las personas que tienen problemas con el alcohol es algo muy difícil de superar, pero el paso número 1 es como querer. Lo que tú aceptes y lo que tú quieras hacer un cambio. Entonces aquí nos habla del deseo. Aquí obviamente nos habla como más específicamente de un deseo de tener éxito, de un deseo de salir de donde estás o de donde tú quieras implementarlo, pero ese es como el paso número 1. El paso número 1 sería primero aceptar qué situaciones o qué condiciones tengo yo actualmente. Muchas veces no estamos bien aterrizados en dónde estamos. Entonces, como dicen, si no sabemos dónde estamos, pues no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces sí es importante aceptar dónde estoy y después el empezar a creer. Pero para empezar a creer, muchos sabemos que tenemos talentos. Hay personas que tienen suerte y hay personas que de alguna manera tenemos ese deseo ardiente por hacer las cosas. Entonces, ¿para ti qué sería más importante? ¿El talento, el deseo
o la suerte? Pues yo creo, como lo hemos platicado antes, yo creo que el éxito es como el encuentro entre la preparación y la oportunidad, ¿no? Yo creo que lo que la gente llama como suerte es más bien como una persona que se está preparando constantemente y se encuentra una oportunidad, la sabe aprovechar. Yo siento que eso es como algo que determina el éxito de alguien, pues. Nunca se me olvida una frase que dice, es mejor estar preparado y no tener una oportunidad a no estar preparado y tener una. Entonces yo creo que una parte bien importante es como estar preparado, estar entrenando. En el caso de los jugadores de básquetbol, que es como mi ramo, estar siempre entrenando, estar siempre preparándote, y tarde o temprano, Doc, llega una oportunidad. Y de hecho, hablando de oportunidades, ahorita aquí empezando el libro, habla dos frases que les quiero compartir. La primera es, todo lo que la mente pueda concebir, lo puede lograr. Y la segunda está relacionada con la oportunidad. Dice, una de las características de la oportunidad es que entra por la puerta de atrás, disfrazada de un infortunio o un fracaso temporal. Nos pasan situaciones en las cuales creemos que nos fue mal, ¿sí? Pero como dice, entró por la puerta de atrás. Sin embargo, depende de qué percepción tengas tú. ¿Vas a tomarlo para bien o para mal? Hablábamos de una manera proactiva y reactiva, ¿te acuerdas la vez pasada? Sí. Entonces, nosotros tenemos que, a mí algo que se me queda bien claro desde un principio en este libro, es el poder de tus pensamientos. Si tus pensamientos son positivos, es una de las primeras leyes de riqueza. Nosotros estamos seguros de un pensamiento es como una cosa, ¿no? Si nosotros tenemos un propósito bien definido, nos va a poder ayudar a ser un determinante en el ser y en el hacer. Uno de los últimos capítulos, ahorita checo cuál es, pero habla del cerebro. Dice que tu cerebro es como una antena emisora y receptora. También es como una antena de radio, por ejemplo. Una antena de radio es un emisor de una frecuencia. Tú sintonizas una frecuencia, sintonizas con lo que se está transmitiendo en esa frecuencia. Entonces, y ahorita que mencionas eso del tema de la mente, tus pensamientos generan una frecuencia y esa frecuencia te ayuda a sintonizar con personas, con circunstancias, pues que crean lo que tú ves en el mundo exterior. Fíjate, pasó algo bien, resultó como extraño. Una de las personas que nos estuvieron viendo en los videos mandó un mensaje y me decía él hablaba sobre que estaba pasando por una situación difícil. Se llama Luis Roberto García. Mandamos de hecho saludos hasta Jiquilpan y él nos hablaba precisamente de eso. Él estaba pasando por una situación que él lo había buscado, había investigado y hablaba sobre el bosque negro, que también en el libro de Hazte rico con paz mental viene también de Napoleón Hill. Y habla precisamente de una situación en la que nosotros podemos estar agobiados por situaciones a nuestro proyecto, pero muchas ocasiones pasa que nosotros nos sentimos agobiados, pero si persistimos con ese deseo ardiente, va a llegar el momento en el que nosotros vamos a empezar a obtener resultados. Incluso hay veces que hay personas que están a punto de rendirse y llega el momento en el que empiezan a obtener pequeños destellazos de respuestas, precisamente a esa sincronización en las cuales empiezas a atraer tanto a personas como circunstancias favorables al proyecto que tú iniciaste quizás hace 6 meses. Entonces, a mí se me hace muy importante que ahora que han estado viendo algunas auditorio, pues ha estado viendo estos videos, ojalá que les sirva, les sea de mucha utilidad, porque el propósito que nosotros tenemos es de que algo de lo que nosotros mencionemos aquí les pueda llegar a sembrar una semilla en su pensamiento. Ahorita que hablas de eso, Doc, no sé si checaste la historia que viene en el libro de A un metro del oro, que habla de un buscador de oro, compró una mina. Estuvieron buscando oro y se cansó de buscar. Ahorita hablabas de como de la gente que se está como rindiendo, ¿no? Después de poner mucho trabajo en lo que está haciendo. Bueno, a mí en el ámbito del básquetbol les pasa a muchos jugadores que están entrenando y que no ven como ese resultado que ellos quisieran ver. Y me recuerda esta historia porque habla que este buscador de oro pues se rinde y vende la mina, y el que la compra contrata a un especialista en todo ese tema y encuentran pues una mina de oro. Aquí la lección para el dueño antiguo de la mina fue como que nunca se iba a volver a rendir en buscar o en perseguir la meta que tenía. Fue una persona muy exitosa en el ámbito de las ventas de seguros. Ahorita que estás platicando, por ejemplo, del conocimiento especializado, con lo que vamos a llegar un poquito más adelante, habla también de la fe. Incluso hay personas que obviamente aprendemos de dos maneras, ¿no? Aprendemos con mentoría, que es como cuando una persona te ayuda porque ya pasó por todo ese tipo de fracasos, es un atajo para llegar al mismo propósito que tú quieres llegar. Y la otra es mediante prueba y error. Entonces la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, decían, la fe es creer pero sin haber visto. Entonces, ¿cómo puedes tú imaginarte algo si tú no estás con ese ardiente deseo de creer? Fíjate que me llega a pasar, hago un esquema en donde me visualizo cómo quiero que quede esa construcción y poder entender cada uno de los elementos que van a contribuir a formar esa casa.
Doc, habla entonces, los primeros 2 capítulos nos hablan del deseo y de la fe. El tema con el deseo, pues es obviamente que tú tengas unas ganas ardientes de conseguir lo que sea que tú quieres, eso es el paso número 1. Y habla también de la historia de quemar las naves. Bueno, algún conquistador llegó a la tierra que iban a conquistar y quemaron sus balsas para ya no poder regresar. Su filosofía era o conquistamos o nos morimos aquí en el intento, ¿no? Entonces, en la parte del deseo lo manejamos como un deseo ardiente y en la parte de la fe, pues creer que tú puedes concebirlo. A la parte de la fe y del próximo capítulo que habla de la autosugestión van muy de la mano, Doc. En la parte de la fe tenemos pues que obviamente tú tienes que creer que puedes lograr algo. Lo que tú crees, lo creas, o como dice Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no puedes, estás en lo cierto. Entonces, la parte de la fe es como ese segundo escalón después del deseo para tú poder hacer tu sueño realidad. Y después entramos al tema de la autosugestión, que es un tema que a mí me gusta mucho. Antes de esto, ¿qué dices tú acerca de fe y autosugestión? Y bueno, sugestión es como el medio para influir en el subconsciente. Es como la manera en la que tú te estás autoprogramando para influir en lo que va a actuar sin que tú te des cuenta. Así es como lo veo. Dice, debes verte y sentirte en posesión de lo que deseas y la mente subconsciente te dará planes prácticos para lograr lo que sea. Aquí nos habla de hacer una oración específica por escrito. Repitas tú día y noche. Yo sé que se escucha medio loco, pero les voy a leer el último. Es normal ser escéptico a ideas nuevas como esta, pero la constancia hará que se cree una convicción y después una fe absoluta en que lo puedes lograr. Hay una como secuencia que son los niveles de creencia, la opinión a la convicción. Primero tú tienes una opinión acerca de algo y luego tú tienes una creencia y después de la creencia ya viene una convicción. Cuando tú opinas de algo, pues nada más estás platicando con, yo opino acerca de un partido político, por ejemplo. Ya luego cuando tú tienes una creencia, tú ya vas y votas y esa creencia ya te genera una acción. Pero una convicción, Doc, es cuando tú ya te vas a una marcha. Esos son los 3 niveles de creencia. Hablando del tema de autosugestión, pues tienes que verte y sentirte en posesión de lo que tú quieres. Luego hacer una tipo carta de los deseos que tú quieres. Y aunque suene un poco loco, Doc, para la gente que nos está viendo y que no conoce el tema de autosugestión, tu mente se está programando. Entonces tú tienes que programarla a voluntad. Porque realmente a nosotros nos están programando la gente, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos. Entonces no estás en control de la programación que tú estás teniendo, Doc. Vamos a decir entonces como la fe es como un refuerzo del mismo deseo. Sí, de lo que tú crees. La fe ya es como un nivel de creencia como más sólido, de lo que sea que tú creas de ti. Si tú tienes fe en que eres malo para jugar, si tú tienes fe en que eres bueno también, eso se va a ver reflejado como en las cosas que tú haces. De hecho, eso es lo único que depende de ti. Si nosotros nos enfocamos en cambiar nuestras palabras, incluso damos cuenta de que si nosotros estamos rodeados de personas que dicen malas palabras, vamos a ser una de esas personas que va a decir malas palabras. Incluso hablaba en uno de los audios que estuve escuchando ahora esta semana, hablaba que había como espíritus que entraban dentro de ti y que hacían que tuvieras escasez, desorden, indisciplina. Sí. Generalmente esos 3 espíritus, como dicen, se escucha un poco loco, ¿no? Sí. Pero la verdad es que van muy de la mano uno con otro. Si nosotros tenemos un orden en los procedimientos que nosotros realicemos, midiendo el progreso de este orden, nos vamos a empezar a ser disciplinados. Esa disciplina siempre va a ir de la mano con la riqueza, es lo que decía aquí. Para nosotros poder entender esa disciplina, nosotros tenemos que aprender a tener fe, a visualizarlo y a que sea como nuestro respaldo de ese deseo ardiente. Yo repito mucho este tema de deseo ardiente o este concepto porque lo menciona en todo el libro y es algo que yo no lo conocía. Me quedé ahorita pensando de lo que hablabas del tema como espiritual. Nosotros existimos en 3 planos distintos, que es el plano físico, plano mental y es el plano espiritual. Sabemos como que todos los sentimientos que tú tienes a nivel físico, como la depresión o el miedo, tú los sientes a nivel físico. A nivel hormonal hay estudios que nos demuestran que el miedo pues segrega ciertos químicos en tu cuerpo que te hacen sentir pues la sensación de miedo, sudoración, agitación. Todo eso es a nivel físico, pero a nivel espiritual, Doc, también está ejecutándose una acción. Sabemos, para los que están un poquito más relacionados con la espiritualidad, que nosotros somos un templo. Nuestro ser es un templo que alberga espíritus. Entonces, en el tema de miedo, de la depresión, la tristeza, el odio, los celos, suena loco, Doc, pero la gente que conoce estos temas sabe que todos estos son espíritus que están habitando en ti. En el plano mental, pues obviamente uno los sostiene con pensamientos, porque cuando tú tienes miedo, tú estás pensando en que las cosas van a salir mal, por eso te está dando miedo a algo. Y en el plano físico, pues se siente en manera de agitación, te pones pálido. Entonces, si te fijas cómo funcionan los 3,
físico, mental y espiritual, el miedo está al mismo tiempo trabajando y estás funcionando en 3 planos, entonces tienes que atacarlo en esos 3 planos, pues no solamente en el físico, sino también en el espiritual y en el mental, Doc. Nosotros nos vamos dando cuenta de que nosotros necesitamos sentirnos cómodos con la incomodidad. Por ejemplo, a mí se me hace un poco complejo el quizá estarme grabando estar haciendo esta plática frente a las cámaras. Quizás si estuviéramos sin cámaras, para mí sería pues diferente. Ese a lo mejor es algo que yo voy acostumbrándome poco a poco a dominarlo, pero dominarlo desde el punto de vista mental y trabajándolo desde el punto de vista espiritual. ¿Te refieres como a que la gente que está físico, viendo que es como algo raro para ellos y que se van a ir acoplando poco a poco? ¿A eso te refieres con que tú también estás viendo un proceso similar aquí? Yo creo que todos estamos pasando por diferentes tipos de circunstancias. ¿Sí? Entonces, es complicado que nosotros podamos tener un equilibrio en todas esas áreas, pero siempre debemos de estar en un continuo trabajo constante para nosotros ir estabilizando cada una de esas áreas. Tuve la oportunidad de platicar con un terapeuta. Él hablaba precisamente cómo en los niños, desde los niños, se puede ir infundiendo o inculcando en cada uno de ellos, por ejemplo, el que realicen alguna actividad física, el que realicen un acercamiento con Dios, y la otra es el realizar una actividad cultural. Dice que cuando esos niños tienen esos tres elementos, ellos van a estar bien. Ellos no van a tener un problema ni de depresión, incluso él dice, podemos nosotros tratar muchos de los traumas que traen desde niños por medio de dibujos. No sé si te has puesto a investigar sobre eso, como en algunas terapias ponen a dibujar a los niños y, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, que se me viene a la mente, si ponen el sol a un lado muy pequeño o muy grande, él simboliza la parte paternal. ¿Sí? Entonces, a través de los dibujos ellos van identificando hacen un análisis, pues, cuáles son las debilidades o cuáles son los factores en los que hay que trabajar. Entonces es algo muy, muy, muy importante. En el siguiente capítulo habla sobre el conocimiento especializado. Sí, precisamente. Yo quiero hacer una pregunta, a ver qué me comentas. ¿Por qué el conocimiento general no lleva a la riqueza y el conocimiento especializado sí? Porque habla, Doc, de que el conocimiento es poder en potencia. Pero si tú no lo organizas por medio de planes estructurados para un fin, pues es como si no tuvieras nada. Yo, por ejemplo, en el ámbito del básquetbol, pues sí tienes la técnica, la táctica, los conceptos individuales, conceptos de equipo. Eso es conocimiento, pero si tú no lo organizas para tú hacer un plan de trabajo para que un jugador pueda desarrollarse e ir aprendiendo progresivamente los conceptos que debe de aprender en cada etapa de desarrollo en la que está, pues tú no vas a tener un fin adecuado. Entonces, a eso se refiere con el conocimiento especializado. Y eso aplica para eso, aplica para tu salud, aplica para crear riqueza. Todo eso aplica para cualquier fin que uno tenga. Entonces, a eso se refiere con el conocimiento especializado. Tenemos ahorita, acabamos de ver, paso 1, deseo, paso 2, fe, paso 3, autosugestión, paso 4, conocimiento especializado. Eso es lo que yo te puedo decir de eso, Doc. Bueno, respondiendo a la pregunta que lanzamos, ¿por qué el conocimiento general no lleva a la riqueza? Puse porque solo el conocimiento aplicado de manera específica y estratégica puede generar oportunidades y riqueza. Y estaba una frase que dice, el conocimiento es solo poder potencial. Se convierte en poder solo cuando se organiza y se dirige hacia un propósito bien definido. Nosotros cuando hacemos un esquema de qué es lo que queremos lograr, nosotros desarrollamos esa imaginación. Incluso si ya tenemos una idea, podemos mejorar esas características de lo que ya está establecido y superarlo. Habla también en el siguiente capítulo sobre la imaginación. Dice que es el taller de la mente. ¿Cómo se puede entrenar la imaginación para generar riqueza? Fíjate que habla, Doc, de que la imaginación es como la creatividad, es como un músculo, Doc. Pues entre más la ejercites, vas a poder producir mejores ideas. Perdón que te interrumpa. Dime. Pero habla sobre el visualizar
incluso las cosas que pudieran salir mal. No sé si te ha pasado que conoces a personas, tú le compartes, oye Poncho, fíjate que yo tengo ganas de hacer una casa de 3 niveles y ponerle un roof garden arriba, y ya tú me dices, ¿y si tiembla y se te cae? Y entonces tu imaginación empieza a desarrollar, bueno, pues le voy a poner buena cimentación, voy a poner unas vigas de acero, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces es bueno también tener esas personas negativas, te enseñan a visualizar y a desarrollar la creatividad para cosas que quizá las hubieras pensado, pero que quizás no. Fíjate, Doc, que vi un concepto, de hecho aquí lo tengo, habla de que las ideas, fíjate bien, este concepto como que sí me voló un poco la cabeza. Dice, las ideas son fuerzas intangibles, pero desarrollan más poder que el cerebro físico donde nacen y si se les cuida y alimenta, arrasan con todo a su paso. Andrew Carnegie sembró la idea en Dale Carnegie. Esa idea fue alimentada, alineada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente la idea llegó a ser gigante por su propio poder y entonces alimentó, alentó y guió a Dale Carnegie. Él es lo que escribe. O sea, habla de que una idea pues surge, ¿no? Pues obviamente de la mente, pero conforme esa idea tú la vas armando, por ejemplo, a mí se me vino mucho a la mente como yo tengo una academia de básquetbol, para los que no saben. Entonces esa idea pues la empezamos y ahorita ya está agarrando como tracción. Entonces ese proyecto ahora por sí mismo como que a veces a mí me jala, que a veces yo no tengo ganas de hacer cosas de ese proyecto, pero ya como ya tienes ya hay padres de familia, hay jugadores, hay entrenadores, pues ya ahora ese mismo proyecto es el que me da impulso a mí a veces. Y habla de que así son las ideas como que tienen vida propia y ya luego se van creando y van... Habla, el ejemplo más claro que habla aquí es como del cristianismo, que pues obviamente es una filosofía que ya no está la persona que la creó, que fue Jesucristo, pero que a la vez sigue jalando a muchísimas Tiene gentes. una inercia, es como cuando vas a empujar un carro, ¿no? Ajá, o es Vas como... a empujar un carro y está totalmente parado y empiezas a empujar y te cuesta bastante Sí, trabajo. sí. Pero llega el momento en el que ya empieza a tomar cierta fuerza, cierta inercia, y ya es más fácil moverlo. Ajá. Incluso hay personas que se agregan cuando ese carro ya lleva inercia. ¿Sí? Así es. Y eso es lo que te pasa a ti, creo yo, ahorita que te está pasando. Entonces, eso. Yo creo que les pasa a todos. Eso habla de las ideas. El siguiente paso, Doc, la planificación organizada. Ese sería como la cristalización del deseo en acción, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Tienes que tener un plan, tienes que tener un deseo y una motivación, pero no nada más esa motivación, sino la estructuración y la dirección para que aumente esa probabilidad de éxito. ¿Sí? Y habla en este capítulo de la planificación organizada de que es importante tú asociarte con más personas. Le llaman aquí el concepto mastermind. Ahorita lo vamos a tocar en otro capítulo, pero pues a grandes rasgos un mastermind es una asociación con otras personas. Como lo que estamos haciendo aquí nosotros. Como lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, yo no puedo, entre tú y yo se crea una tercera mente, que es lo que le llaman mente maestra, que se crea cuando tú y yo platicamos. Eso se hace en cualquier tipo de circunstancia, cuando dos personas o más se reúnen. Ahorita que estabas comentando eso, me acordé también de una persona de California que nos escribió. No recuerdo su nombre, pero le mandamos de todas maneras saludos. Él nos hablaba sobre que él también tenía un grupo de mente maestra. Entonces, un club de lectura, ¿no? Un club de lectura. Y bueno, eso es algo muy, muy importante que nos gustaría que lo pudieran llevar a cabo más personas. Eso no aplica solamente para la superación personal, aplica para resolución de problemas en un grupo, vamos en una comunidad, para personas que tienen el interés por algún deporte en específico, en un grupo de médicos también es muy importante. En un grupo de médicos es muy común esto, lo del mastermind. De hecho, cuando nosotros estamos dando el servicio, nos toca ir a pases de visita. Esos pases de visita vas y ves a diferentes pacientes, y sobre de lo que se vivió en el hospital en ese momento, bueno, pues sobre de eso se hace un
una especie de clase sobre todas las situaciones que se complicaron durante la semana. Se hace un tema y se discute entre los médicos que están presentes para resolverlo. Entonces eso no solamente mejora el nivel de la atención para los mismos pacientes, sino mejora el aprendizaje que uno de los médicos vivió y que nos lo comparte a todos. Y es más fácil resolver un problema, pues. Exactamente. Doc, ahorita que hablaste de la persona que nos mandó un mensaje ahí en redes que tiene un club de lectura, ¿no? Así es. La neta, pues si está viendo este capítulo también le mandamos un saludo. A mí la neta me dio gusto ver ese comentario y como que en parte también como que me motivó, ¿sabes? Como a seguir haciendo esto que estamos haciendo. Ojalá, no recuerdo bien su nombre, por ahí está en YouTube, pero le mandamos un saludo. Ojalá sigas viendo nuestros videos, ojalá estemos siendo de beneficio para lo que sea que ustedes estén haciendo, y pues muchas gracias por seguirnos. Hablando de planificación organizada, Doc, en este sexto paso, nos habla también de que es importante que en tu equipo de trabajo mantengas una armonía. Yo voy a estar hablando constantemente, como refiriéndome al básquetbol también, porque es como mi ramo, y habla aquí del trabajo en equipo, pero de lo importante que es mantener como una armonía en ese equipo, tanto en un equipo de trabajo como en un equipo de básquetbol o en un equipo de cualquier deporte o de lo que sea que se haga. Es importante mantener una armonía entre todas las partes para que pueda seguir fluyendo. Nos habla, Doc, bueno, yo tomé esta nota, me gusta mucho el tema de liderazgo. Nos habla en este apartado de planificación organizada, 11 características de un líder. Esto, pues volvemos a lo mismo, para los que juegan básquetbol, para los que están emprendiendo o para cualquier tipo de actividad. Napoleón Hill nos da 11 características de un líder. No olvidemos, Doc, que todo esto que nos dice aquí, él lo sacó de la gente más exitosa del mundo de hace 100 años. Entonces, estas son pues joyitas, la neta. Entonces, y fue desde 1938. Sí. Entonces, 11 características de un líder para basquetbolistas, escuela, empresa, lo que sea. Número 1, valor inquebrantable. Número 2, autocontrol. Si no puedes controlarte a ti mismo, no puedes controlar a los demás. Uno como líder tiene que saber controlarse a sí mismo y la neta a mí sí me ha pasado muchas veces que estás a punto de perder la paciencia con alguien, pero tienes que saber tener autocontrol. Si te controlas a ti, Doc, puedes controlar a las demás personas que están trabajando contigo o jugando contigo. Profundo sentido de la justicia, pues obviamente hacer las cosas bien. Precisión en las decisiones. En justicia, perdón que te interrumpa, profundo, ¿cómo me puedes repetir otra vez? Profundo sentido de la justicia. Profundo sentido de la justicia. Se refiere al ser equitativo también. Sí, como equitativo. un líder tiene que escuchar a cada uno de los elementos del equipo, ¿sí? No un líder va a ser totalmente autoritario. Quizá puede resultar que sea autoritario durante un tiempo, pero no de forma permanente. Así es. ¿Sí? Entonces, profundo sentido de la justicia, precisión en las decisiones, exactitud en los planes, el hábito de hacer más de lo que le corresponde. Eso es muy importante. Personalidad agradable, simpatía y comprensión con los demás, dominio del detalle, estar dispuesto a asumir la responsabilidad total por los errores de su equipo. Si algún elemento de tu equipo comete un error, aquí nos habla más como en el ámbito empresarial, pues tú lo contrataste, Doc. O sea, es tu error a final de cuentas. Entonces, sí es importante que tú como líder aceptes la responsabilidad de todo lo que está pasando en tu equipo o en tu empresa, ¿no? Y el último es la cooperación. Y nos da 10 causas también del fracaso en el liderazgo. No sé si antes de pasar estas 10 causas quieras comentar algo, Doc. Yo creo que cada uno de esos elementos se puede ir como desmenuzando, ¿no? Podemos a lo mejor hablar un poquito más sobre cada uno de los puntos, pero a mí uno de los que mencionas es creo que es el penúltimo o el último, los que mencionaste, habla sobre, se me vino a la mente ahora de un paciente que me comentaba, él vive en Estados Unidos, y me comentaba una ocasión que a él lo había contratado en una empresa para mejorar la calidad de la empresa.
Entonces, él podía tomar las decisiones que él quisiera. Cuando llega, se da cuenta que las personas que estaban a su cargo, pues unas eran muy apáticas, otras exigían pero no daban, Ajá. etcétera. Entonces, él tomó decisiones, primero habló con ellos, fue algo que me llamó la atención, primero habló con ellos y les dijo, miren, yo tengo el propósito de mejorar la calidad de esta empresa, pero para eso necesitamos desde la persona que barre hasta el ingeniero que se encarga de hacer los cálculos estructurales. Entonces, necesitamos que todos vayamos en la misma dirección. Ajá. Para mí, desde la persona más modesta a la persona más preparada, tienen la misma importancia. Ajá. Sí, porque todos dependemos, somos como un eslabón de la cadena que necesitamos unos a otros para Sí. poder seguir haciendo las cosas como se deben de hacer. Ajá. Entonces les advierto, vamos a trabajar de esta manera en la que nosotros vamos a dar un poco más de lo que se nos pide. Y eso fue algo que se me quedó a mí bien grabado. Dar un poco más de lo que se te está pidiendo. Aquí está Sí. el hábito de hacer más de lo que te corresponde. Entonces, ese hábito, incluso hay un dicho o una frase pues que dice que la persona que hace más de lo que se le paga termina ganando más de lo que hace. Ujú. ¿Sí? Así es. Entonces, ese es algo muy, muy básico y que viene también dentro de los mismos elementos del liderazgo. 10 causas, Doc, del fracaso en el liderazgo. Incapacidad para organizar detalles. Renuencia a prestar un servicio modesto. O sea, hace como un ejemplo, si el director tiene que barrer o X cosa, ¿no? Dice y da una frase bíblica que dice, que es Mateo 23:11, dice, que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Uno de los ejemplos más grandes de liderazgo, Doc, en la historia del mundo ha sido cuando Jesús lava los pies de uno de sus discípulos. No recuerdo quién era, no sé tanto de la Biblia, pero ese fue uno de los ejemplos de liderazgo más grandes que ha habido en la historia, que pues Jesús de Nazaret lava los pies de uno de sus discípulos. De Juan el Bautista, ¿no? Ajá, entonces dice que una de las causas del fracaso en el liderazgo es que no quieras tú servirle pues a los demás. Entonces ese para que lo tengan en cuenta. Y esos, fíjate que son paradigmas que nosotros tenemos desde chicos. Ujú. Tenemos la creencia, la mala creencia de que una persona que tiene un puesto alto no tiene por qué rebajarse Ajá. a hacer cosas que Pero al son final de cuentas es un las problema de personas. autoestima, ¿no, Doc? Sí, sí, claro. O sea, porque si tú estás seguro de lo que tú eres, pues tú no tienes ningún problema en hacer. Así como lo hizo Jesús, Ajá. exactamente. ¿Cuál otro? Tener expectativas de que se les pagará por lo que saben, no por lo que hacen con lo que saben. Eso es otro de los errores. Temor ante la competencia de los seguidores. Se refiere, Doc, a que cuando ya sea en tu equipo de trabajo o en tu equipo deportivo, lo que sea, hay alguien que está empezando a destacar también como líder. ¿Tú cómo afrontas ese reto? Muchas veces la gente termina peleándose con ese otro líder o saliendo mal con ese otro líder, cuando en lo que se refiere a este libro dice que tú puedes apalancarte de él para que él haga funciones directivas en el caso de los empresarios, y tú puedas delegar en él y tú poder seguir haciendo más funciones, y al final de cuentas la empresa va Lo que pasa a es que tú seguir. sabes que un líder va a crear otros líderes. Ujú. Entonces, si nosotros nos apalancamos de esa persona que nosotros mentoreamos, Ujú. capacitamos a esa persona, Ujú. y esa persona nos va a restar el peso que estamos cargando sobre nuestros hombros, es lo que Así dices. es. Entonces, podemos hacer más con menos Ujú. esfuerzo, Así es. ¿sí? Falta de imaginación para crear planes, para guiar a sus seguidores a la solución de problemas. Egoísmo, Doc, no dar el crédito al equipo de trabajo, querer todo el crédito a uno mismo. Eso es algo importante. Fíjate que eso es algo bien, bien básico, porque ahí va involucrado el ego. Ujú. Incluso en uno de las páginas hablaban sobre el ego. Sí. El ego, dicen que hay un ego bueno y hay un ego malo. Ajá. ¿Sí? Necesitamos cierta impulso de nuestro ego para atrevernos a hacer cosas diferentes. Ujú. Pero necesitamos modularlo, porque si ese ego se desarrolla de más,
va a hacer que conspire incluso contra nosotros mismos, Sí. o contra lo que hemos logrado. No, y aparte también, Doc, si tú te fijas, muchas de las cosas lo hemos visto antes, cuando tú renuncias a algo, eso llega. O sea, ejemplo aquí, cuando tú renuncias a querer todo el crédito y tú le haces el crédito a las demás personas, a final de cuentas tú también, te terminas viendo muy bien también. O sea, porque la gente como que piensa que, ay no, yo soy el que hago todo y yo. Y eso hace que tu equipo de trabajo ya no quiera estar contigo, que se sientan pues mal obviamente, Exactamente. y te ves mal tú, y se ven mal ellos, y se ve mal tu proyecto. Entonces cuando tú renuncias como a querer ese crédito y tú lo donas a los demás, como que Compartes Sí. ese y crecimiento. llega más crédito a ti. Es algo bien raro. Entonces, impertinencia, falta de moderación o templanza, también hay que ser, pues, se dice, no es malo no es malo enojarte, pero ¿No? tienes que saber, dice intemplanza. No, perdón. Intemperancia, o sea, falta de moderación o templanza. Ajá. O sea, como que sepas cuándo, pues, es a lo que iba. O sea, no es malo enojarte, pero tienes que saber cuándo enojarte, con quién enojarte y dónde enojarte. Entonces, Y yo creo que también va muy de la mano el saber controlar tus emociones. Ujú. Porque al final de cuentas, una persona que tiene más carácter no es la que despotrica Sí, y grita, Sí. sino una que se domina, sí. tiene autodominio Y sabe cuándo y dónde, sabe pues. controlarse. Ajá. Sí. Enfatizar demasiado la autoridad del liderazgo. O sea, decir que tú eres. O sea, un buen líder no tiene que decir nada, Doc. Él simplemente lo es y Es. ya. Sabe que lo es. Así es. Insistir en el título. El otro va de la mano. Entonces, bueno, esas son las 10 Fíjate, yo causas del ahorita que fracaso estás en el comentando liderazgo. todo eso, yo creo que todo eso está en el trabajo contigo mismo. Por eso decían, hay una frase que dice, trabaja más en ti que en tu trabajo, que en tu profesión. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al final del día, necesitas tú trabajar en introspectiva, de dentro hacia afuera. Ujú. ¿Sí? Y eso va a hacer que tú obtengas mejores resultados. A mí se me queda muy grabado cuando, ahorita que me estoy acordando, en ocasiones que no nos podemos por algo reunir Ujú. en el mastermind, de alguna manera hace falta esa parte de estar retroalimentándose, de estar con los problemas de la vida cotidiana, las circunstancias que te van presentando, lo ves hasta cierto punto como algo que te va agobiando. Ujú. Sin embargo, si tú estás platicando con otra persona que también está en el mismo, en la misma dirección Ujú. de crecimiento, tú te vas a dar cuenta que esa persona ve las cosas de diferente manera Ujú. y te da su punto de vista. Total que cuando tú sales de esa reunión de mastermind, vas a salir con una mentalidad y una perspectiva y una decisión y convicción diferente a la que tenías cuando llegaste. Ujú. Así es. Ujú. Doc nos habla 31 causas principales del fracaso, Doc. En este capítulo de planificación organizada. Nos da esas 31 causas. Las leo de rápido y las comentamos al final. La número 1 dice que es como la única de todas las 31 causas que no depende tanto de uno, que es como una deficiencia genética, que pues ya sea una enfermedad o algún trastorno mental, es la única. Pero Son todas como las demás, enemigos, ¿no? Ujú, sí, Ujú. todas las demás son falta de propósito definido en la vida, el primero. Falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. A ver, Poncho, permíteme. A mí se me hace como que leerlas así todas es como muy al Sí, sí, vapor, sí, ¿no? sí, sí. ¿Podemos platicarlas un Sí, poquito? dale, A dale. ver, la primera, La primera es falta de propósito definido en la vida. fíjate, falta de propósito definido en la vida. Saber a dónde vas, Ahí pues. saber dónde estás Ujú. y hacia dónde vas. O sea, plantarte en tu realidad. Ajá. Lo que decías de los alcohólicos anónimos, ¿no? Primero aceptar, después creer. Ujú. ¿En qué creer? ¿Cómo vas a saber cómo encontrar tu propósito en la vida? Ujú. Es un rollo, Tú cómo, o sea, por eso te digo que eso es Sí, como sí, es un mucho rollo. para desmenuzarlo. Sí. Obviamente vamos a ir aprendiéndolo en los diferentes episodios próximos, pero el hecho de encontrar tu propósito en la vida
La persona que me mandó también mensaje, que incluso también queremos hacer el comentario de que vamos a dejar un número de teléfono al cual nos pueden estar realizando preguntas. Nuestro auditorio nos va a empezar a poder estar realizando preguntas. Vamos a seleccionar las mejores preguntas para discutirlas o platicarlas aquí y que nos den su punto de vista. Entonces, lo que nosotros estamos platicando en el podcast, en el episodio, es en base a lo que nosotros captamos como más importante del libro. Sin embargo, si ustedes han leído el libro y quieren aportarnos algo diferente o alguna pregunta diferente, estamos en la mejor disposición de poder escucharlos. Entonces, falta de propósito, falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad, ser ambicioso también. Cuando tú determinas un propósito en la vida, tú en automático también estás determinando hasta dónde vas a llegar o no siempre. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que eso va de la mano, Doc, como de qué tanto crees qué tanto crees que mereces tú, ¿sabes? O sea, si tú crees que estás hecho para cosas grandes, tú vas a entrenar como un grande, pues. Sí, pero también te pasa que has llegado a obtener resultados que jamás te imaginaste que hubieran sido y que no lo entiendes hasta que empiezas el proceso. Sí. Entonces, eso es como, bueno, a mí me gusta como invitarlos también al auditorio a creer en ustedes mismos y que vean, que se ayuden incluso de sus amigos, de sus hermanos, de sus padres, para poder identificar cuáles son las cualidades que ustedes tienen. Porque hay veces que nosotros no podemos verlas, pero mi amigo, mis allegados saben cuáles son mis aptitudes y mis capacidades. Y profundizar, especializarnos en desarrollar esas capacidades para nosotros encontrar un propósito. Hay personas, no sé si tú conozcas, pero yo me ha tocado conocer, que les ha ido económicamente muy bien en la vida, económicamente bien, pero no se sienten satisfechos. ¿Por qué? Porque no sé si sea una situación espiritual o una situación física o mental, que yo creo que va de la mano las tres, pero es importante entender a qué vienes a este mundo, porque eso es lo que te va a satisfacer. Y es un camino, bueno, a mí yo siento, Doc, que eso, como conocer tu propósito en la vida, es como un camino. Es el mejor regalo que puedes tener. Sí, pero como que siento que es como algo o sea, no es como que, ya encontré mi propósito, ya sé qué voy a hacer, sino que es algo como que va evolucionando, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Bueno, así lo he sentido yo en mí. Y que tiene alcances inimaginables. Ajá. Y yo creo que es algo como que tú vas descubriendo. Yo siento que es un descubrimiento diario de por vida. Saber cuál es tu propósito, pienso yo. Y a mí me ha costado mucho trabajo, la neta. Pero creo que ahora, pues en este punto en el que estoy de mi vida, siento como que estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que quiero y se siente bien. Pero para la gente que todavía no encuentra eso, que es mucha, yo pienso que para mí... ¿Hay gente que se muere sin encontrarlo? Sí. Entonces yo creo que la clave pues es nada más buscarlo y pues el que busque encuentra, ¿no, Doc? Porque hay muchos libros, a mí me ayudaron muchos libros, pero tú te pones a buscar cómo descubrir tu propósito en la vida en internet y encuentras muchísima información bien buena. Entonces, para la gente que estaría bien en el siguiente episodio hablar cómo encontrar tu propósito en la vida, pero no en base a lo que nosotros platiquemos, sino en base a un autor que lo haya desarrollado ese tema. Fíjate que a mí me gustó mucho un libro, se lo recomiendo, se llama Una vida con propósito. No sé si lo leíste. De Rick Warren, es un pastor cristiano, es estadounidense muy bueno. Y tiene 40 capítulos, tienes que leer un capítulo por día. Y está bien bueno. Para la gente que no lo haya leído, léalo. Tu propósito en la vida. Y te da muchos tips. Sí, muchos buenos tips. Pero podemos platicarlo en la siguiente. Sí. Entonces, el siguiente paso, Doc, de las causas del fracaso, educación insuficiente. Con esto no significa que... Esto aquí lo habla Napoleón Hill, que es algo fácil de superar. Ahora, aquí hay algo bien importante.
una persona educada es una persona que tiene un nivel de doctorado, de maestría, no necesariamente. No. Puede ser una persona que culturalmente haya llegado a un nivel alto O académicamente. pero una persona educada es una persona que no nada más engloba eso, sino engloba un sentido común. A veces es nato ese sentido común, pero también es en base a tu autoaprendizaje, ¿no? A lo Sí, que y tú aparte que abarcas también todas las inteligencias, ¿no? Como la Ujú. inteligencia espiritual, financiera, emocional, cultural, física, tal vez. Creo que es como, pues sí, una vez escuché una definición de educación, decía que era la habilidad para poder solucionar problemas de diferente índole en tu vida. Esa es la verdadera educación. No ser un doctorado en algo, pues, sino saber cómo afrontar los problemas que te va presentando la vida de una manera... No te voy a decir que siempre vas a estar tranquilo, pero que a final de cuentas los puedes solucionar en cierta Pues ir manera. adquiriendo sabiduría, ¿verdad? Así Al es, final del así día. es. El siguiente es falta de autodisciplina, Doc. Habla del autocontrol. Dice, en el espejo está tu mejor amigo o tu peor enemigo, con el tema de la autodisciplina. Tienes que controlarte a ti mismo. Próximo, mala salud. Ahí hablaba, bueno, hace rato estábamos platicando a la hora de la comida con un licenciado que fue a comer a mi casa y hablaba precisamente él sobre cómo nosotros nos hablamos al espejo. Fíjate, cómo nos hablamos al espejo cuando nos estamos arreglando, ¿no? Si tú llegas y ves a la persona que está frente al espejo y te gusta cómo se ve, es algo que a ti te va a hacer creer en ti. Es Y como si el tema tú de la cre- autosugestión también, Es el ¿no? tema de la autosugestión, pero es importante. De hecho, ahí en internet hay una imagen donde está un gatito y está un Sí, espejo un y león. él ve un león, Ey, ¿sí? Porque es en lo que él cree que es. como tú te ves, pues. A ti Y mismo. así al final del día, pues es lo que va a lograr. Ujú. Ajá. Mala salud. Hablábamos pues muchas veces de gente que tiene dinero y no tiene salud. Es una de las causas del Es fracaso. una paradoja, ¿no? En el libro, Doc, de Burlando al Diablo, habla de que una de las maneras en el que, para la gente que no, este es un libro de Napoleón Hill que está muy bueno y me gusta mucho, porque lo enfoca como en un punto de vista más espiritual. Dice que el diablo ataca a las personas por medio de la salud también, de cómo comes, de que te hace ver la comida que te hace daño a tu cuerpo, te la hace ver más atractiva. O sea, todo lo que supuestamente en este libro... Es instintivo, ¿no? Sí, lo que en este libro habla es de que el diablo te pinta todo como muy bueno, que te da placer momentáneo, Ujú. la comida incluso, pero que harinas, azúcar, refrescos, grasas, todas las cosas que te hacen daño y que son las más ricas que hay, pero esa es una de las maneras en la que te ataca para que tú no llegues a cumplir tu propósito. Entonces aquí habla de la mala salud. Incluso en uno de los libros habla sobre que el tipo de alimentación que nosotros llevamos va a hacer que tenga como efecto cierto tipo de pensamientos. Ujú. Entonces, además de nosotros estar con una buena alimentación, buscar una buena alimentación, necesitamos también nosotros inculcar esos buenos pensamientos, Ujú. ¿sí? No sé si te ha pasado que en ocasiones no todos los días amaneces con la misma intensidad o con la misma emoción de seguir haciendo lo que estás haciendo Ujú. en tu propósito, No, pues no sino que llegas el momento en el que se te hace un hábito. Por ejemplo, a mí se me hace un hábito el estar leyendo cosas que me motiven, Ujú. el estar escuchando audios. Antes, por ejemplo, del trayecto de mi casa, que es tu casa, hasta mi consultorio, me ponía música. Y ahora Me iba a audios. correr, Yo me también. ponía música. Y ahorita ya siento que, por ejemplo, cuando escucho música es como si estuviese perdiendo el tiempo en algo que pude haber aprendido y que me cambia totalmente mi estado anímico. Ujú. O sea, es algo bien extraño. Sí. No lo sabes hasta que no lo vives. Ujú. Si, por ejemplo, nosotros nos acostumbramos al trayecto y contabilizamos el trayecto de nuestra casa a nuestro trabajo, a nuestra universidad, a nuestra escuela, y sumamos todas esas minutos Ujú. que recorres,
son minutos de experiencias que vas ingresando a tu cerebro para poder echarlas a tu baúl de herramientas para utilizarlas durante tu vida. Y tienen un impacto bastante bueno. Mala salud, influencias ambientales desfavorables durante la niñez, dejar las cosas para más tarde. La procrastinación. Falta de persistencia. ¿Qué opinas eso de la procrastinación? Creo que, no sé si en un capítulo habla de eso específicamente. El capítulo 8, sí, sobre ¿verdad? la decisión, habla del dominio de la procrastinación. Ajá. ¿Te acuerdas que en el libro, también precisamente de Burlando al Diablo, habla sobre el vagar? El vagar es parte de esa procrastinación. Es el no saber hacia dónde estás dirigiendo tus energías. Habla de la indecisión. Tu indecisión, ¿sí? Ajá. ¿Cómo afecta la indecisión a las oportunidades de éxito? Pues yo creo que bien machín, Doc, porque, o sea, si se supone que puedes hacer algo hoy y... ¿Crees que genere dudas o miedo esa indecisión? Yo creo que es más bien como la huevonada, ¿no? Como que podemos ponerlo así, ¿no? Como en un idioma más mexicano, como la hueva, de querer dejar todo para... el mexicano tiende mucho a ser así, ¿no? O sea, entonces la indecisión provoca dudas. Y esas dudas hacen que tú no actúes, como que te paraliza, ¿no? Es un círculo vicioso, Doc, porque no haces y no te dan ganas de hacer, porque no haces, pero no te dan ganas de hacer porque no haces, pero no haces porque no te dan ganas. Y eso es un círculo vicioso, es un ciclo. En el libro en el libro de Burlar al Diablo habla de eso, le llama, ¿cómo le llama? Se me olvidó, pero tiene un nombre que crea un hábito de comportamiento. Que es como supuestamente el diablo ataca a las personas. Fíjate, yo creo, creando hábitos. Yo tengo... O círculos viciosos. Yo tengo mucho ese hábito que me ha funcionado de tomar decisiones rápidas. Cuando a mí me llega una oportunidad, no me la pienso y vámonos, lo tomo, lo hago. Si a mí me da una espina, a ver, lo mido, órale, vámonos. Y ya cuando acuerdo, ya lo hice. Entonces, me doy cuenta que las oportunidades están hechas para las personas que toman una decisión así rápida. Así, habla aquí, Doc, de que una de las características de la gente exitosa es que toma decisiones rápidas y las cambia muy lentamente. Ajá, exactamente. Y a mí me pasa al revés. Yo me tardo en tomar una decisión y luego la cambio rápido. Entonces es algo que yo tengo que trabajar como en mí, pero sí tienes razón. Entonces habla de dejar para más tarde, falta de persistencia. En la falta de persistencia, aquí escribí algo que me gustó mucho. Dice que si tú eres una persona persistente, que el fracaso se cansa de perseguirte y se va. Dice, si tú eres una persona persistente que persiste en alcanzar sus sueños, el fracaso se cansa de perseguirte y se va. Entonces, esa es la característica de la persistencia. Fíjate, dice el esfuerzo continuo para inducir la fe. Eso es la persistencia. ¿Sí? El esfuerzo continuo para inducir la fe. El esfuerzo continuo para inducir la fe. ¿Por qué la persistencia es una cualidad clave en la construcción de riqueza? Pues porque vas a tener fracasos, Doc, temporales, como lo llama Napoleón Hill, es como Tomás Alva Edison, como hasta el intento 1000 y cacho descubrió la bombilla. ¿Te ha pasado que en ocasiones te pasa una tras otra, y hay gente que inmediatamente piensa, es que no me faltan cosas malas, ¿no? Sí. Y en lugar de eso decir, bueno, la pregunta y atraes más cosas malas. La pregunta que me tengo que hacer, los pobrecitos, es, pues, ¿cómo lo soluciono, no? Ajá. ¿Cómo soluciono esta situación que me está llegando ahorita? Entonces dice una frase que me llamó mucho la atención sobre la persistencia. Dice, el fracaso no es más que el disfraz del éxito. Sí, porque el fracaso no es más que el disfraz del éxito. Es buena. Justamente después de esta viene, Doc, personalidad negativa, lo que hablabas. Y atraes más. Si piensas en, es que conozco... Yo era uno de esos, Doc. Yo era un pobrecito así de hueso colorado, sí, la neta. O sea, yo siempre estaba como... Me gustaba que mi familia me viera triste, que me pusiera atención. Eres el más chico de la familia, ¿no? Sí, y ya no tengo dinero. Y una vez leí, no me acuerdo en qué libro, que decía que los que... ¿Cómo decía?
O sea, que ese tipo de personas, pues los pobrecitos, Ujú. las víctimas, que las víctimas nunca tienen éxito. O sea, si tú ¿Tú te has visto sientes una víctima, víctima millonaria? no. No. Y eso hablaba. Entonces ya desde ahí, Doc, fui como quitando todo ese... Bueno, a ver, ¿faltan más? Sí, falta de control del impulso sexual. Doc, ahorita habla uno de la transmutación del sexo, es un tema bien interesante. sí, Ahorita sí. lo platicamos más a fondo. Deseo incontrolado de conseguir algo sin dar nada a cambio. Conozco varios. Últimamente he conocido varios de esos, que quieren que uno les pague, pero sin hacer más. Falta de un poder de decisión bien definido. Los triunfadores toman decisiones con prontitud y si las cambian es con lentitud, lo que hablamos. Los que fracasan lo hacen al revés. Selección errónea de tu pareja en el matrimonio, Doc. Una de las causas del fracaso, selección errónea de tu pareja en el matrimonio. Yo creo que eso es bien importante. Yo también conozco varios, ¿eh? Sí, eso es bien importante, Doc, porque Varios. si tú tienes una relación con una persona, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que las decisiones más importantes es a qué te vas a dedicar ¿Y con quién te vas y a con quién casar? te vas a casar. Sí, porque es una persona que va a impactar tu vida, Doc. O sea, eso es un hecho. Pero para bien o para mal, Sí. entonces sí, eso es algo que, qué bueno, la gente que nos está viendo. Precaución excesiva, también, Doc, precaución excesiva. Dice que es igual de peligrosa que la falta de precaución. Ser muy precavidos, o sea, tenemos que encontrar como el equilibrio. Bueno, yo escuché una frase una vez que decía, este mundo es para las personas que se atreven a hacer las cosas. Ujú. Necesitas ser atrevido a tomar esa decisión y que esa decisión sea rápida. Ujú. Si lo piensas, pierdes. Selección errónea de los asociados en tu negocio. Pues lo mismo que el tema de la pareja casi. Hablábamos de que es como tu segunda casa, ¿no? Ajá. Tu trabajo es donde pasas el mayor quizá o la mitad de la vida O más. activa o más. Sí. Entonces necesitas que ¿qué buscarías tú que hubiese en tu lugar de trabajo? Pues yo creo que es como, es muy similar a lo de la pareja, ¿no? Porque a final de cuentas yo pienso como que el matrimonio es también una empresa en la que tú tienes que seleccionar bien a tu asociado. Y en una empresa pues es lo mismo, tú no vas a estar con alguien que te esté robando, que te esté mintiendo, que no sea leal. Entonces sería Sí, lealtad primero. Otra, responsabilidad. Que tengan pues la misma visión, obviamente. Yo creo que sería algo también importante que vean qué es lo mejor para la empresa en este caso. Ujú, Si nosotros vemos qué es lo mejor para nuestra empresa, como si fuera propia, ujú, parte de ese asociado, me voy a dar cuenta que voy a ser leal, voy a buscar dar un poco más de Ujú. lo que se me pide, ujú, ¿sí? Voy a ser responsable, ujú. ¿sí? Y voy a tratar a mis clientes como bueno, también otro elemento también muy importante. Tú como dueño de empresa tienes que tratar a tus trabajadores o a tus asociados mejor que a tus clientes o a tus pacientes, Ujú. ¿sí? Porque si tú tratas bien a tus asociados o a tus trabajadores, ellos se van a encargar de tratar de la misma manera a esos Ujú. clientes. Así es. Entonces, otra causa, Doc, elección vocacional errónea. Va de la mano con que descubras tu propósito en la vida. Si no estás en un área donde no es tu pasión o no amas lo que haces, El tiempo se va a encargar de evidenciarte que no te gusta. ujú, Por ejemplo, mucha gente puede pensar, a mí no me gusta ser enfermero o enfermera, vamos a decirlo así. ujú, A mí no me gusta, ¿por qué? Porque tengo que pasar tantas horas en el hospital, porque tengo que limpiar todo esto. Bueno, pero si realmente te gusta, ujú. no lo vas a sentir como Así es. un trabajo. Así es. Lo vas a hacer porque te gusta y entre más pasen las horas, no te va a perjudicar. Falta de concentración de esfuerzos.
habla como de la gente que tiene muchos proyectos, Doc. Gente que tiene muchos proyectos, que no concentras tu esfuerzo a algo determinado. Fíjate que te voy a ser honesto, Me río porque me pasa. Cuando estuvimos platicando lo de hacer el podcast entre los dos, a mí me pasó mucho por la cabeza eso. En el momento quise tomar una decisión rápida y dije, bueno, vamos a hacerlo. Pero yo sabía que me iba a implicar el tener que dejar otras actividades que yo estaba haciendo, porque yo quería realmente formar parte de esto y ayudar a más personas. Pero yo creo que eso se nos está devolviendo, no sé si te esté pasando a ti. A pesar de que tenemos poco que hemos estado trabajando en esto, pero creo que nos está devolviendo de una manera con creces. Sí. ¿Sí? ¿Qué más sigue? El hábito de gastar indiscriminadamente, falta de entusiasmo, intolerancia, falta de moderación en tus hábitos. Aquí nos hablaba del alcohol, de la sexualidad y de la alimentación. Tienes que tener un equilibrio. Incapacidad de cooperar con los demás o trabajar yo conozco mucha gente, Doc, que no puede trabajar en equipo, no sabe más bien, o no tiene la humildad para poder escuchar que alguien le diga un error y poder empezar a cooperar. Entonces incapacidad de cooperar con los demás es una característica del fracaso. Posesión de poder que no se haya adquirido mediante el esfuerzo propio, lo que pasa con la gente que les heredan poder o dinero. Eso es una causa también de fracaso, porque como no te lo has ganado tú por mérito, no es sostenible. O sea, lo tienes, pero no te sientes satisfecho con lo que tienes. No, que no, lo vas a perder, pues. Es como si te heredan, si tú tienes un hijo que no tiene la capacidad mental que tú tienes, y tú creaste una empresa y le heredas a tu hijo la empresa. Como los judíos, ¿te fijas? Los judíos, ellos llevan a sus hijos desde pequeños les van a su como empresa, a que ellos vean lo que están haciendo y aprendan la y cultura. sepan tomar decisiones y sepan todo del negocio para ellos. En cuanto, vamos a decir, se jubilen, ellos se quedan a cargo. Sí. Pero ¿qué pasa aquí en México? En México pasa lo opuesto, sobre todo con las nuevas generaciones. Sí. Pasa que nosotros como padres queremos ir limpiándoles el camino a nuestros hijos para que ellos se vayan por una senda. No hay esa cultura todavía, pues. De confort. ¿Sí? Deshonestidad deliberada, pues no hay mucho que agregar ahí. Ego y vanidad. Adivinar en vez de pensar, Doc. Falta de capital. Y ese es el Alguien adivinar en vez de pensar. O sea, que tengas datos. En lugar de estar como suponiendo que algo va a funcionar así, que lo hagas por medio de información, de datos. ¿Dónde entraría esa parte también donde en ocasiones tú le das un tip para mejorar a uno de tus trabajadores y esa persona lo toma de una forma reactiva? Es decir, él está pensando qué va a contestarte antes de estar permitiéndose escuchar lo que tú le estás transmitiendo. Que está en una postura defensiva, pues. Exacto. Más que receptiva. Ajá, entonces eso también es muy importante, que te rodees de personas en tu proyecto que sean capaces de escuchar. Sí. De escuchar, por eso dicen, nos dieron 2 oídos y una boca, para escuchar el doble de lo que estamos nosotros hablando. Y bueno, eso es hasta ahí las 30 causas del fracaso. Pasa al siguiente capítulo con el tema de la decisión, Doc. Dice, vencer el hábito de dejar las cosas para más tarde. La procrastinación. Dice, Dios parece favorecer al individuo que sabe exactamente lo que quiere. Y dice que el universo abre paso al hombre que sabe hacia dónde va. Así es. Entonces, ese es el próximo capítulo que habla de la decisión. Cuenta la historia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cómo fue que la gente tomó la decisión de independizarse y cómo el impacto que causó en la historia de Estados Unidos. Entonces, ese es el capítulo 7. Capítulo 8, persistencia, el esfuerzo constante necesario para cultivar la fe. Dice, en este libro se encuentran todos los estímulos necesarios para que su mente entre en armonía con las vibraciones de pensamiento que atraerán el objetivo de sus deseos. Aquí es lo que hablamos al principio, Doc.
Fíjense bien lo que dice Napoleón Hill. En este libro se encuentran todos los estímulos necesarios para que su mente entre en armonía con las vibraciones de pensamiento que atraerán el objetivo de tus deseos. O sea, sintonizar lo que tú quieres, Doc. Visualizar, pensar en eso que tú quieres y la antena de tu mente, como lo platicamos al principio, va a atraer a las personas y circunstancias para que lo que tú quieres lo veas reflejado en el mundo físico. Eso está bien. Fíjate, a mí se me vino a la mente ahorita, hablando del tema de transmutación sexual. Ajá. Con esto lo relaciono. ¿Por qué? Porque nuestra energía sexual, si nosotros la utilizamos de una forma en la que desperdiciamos esa energía sexual, nosotros estamos teniendo como una fuga en el barco. ¿Sí? Si nosotros aprendemos a dominar nuestra mente de esos estímulos sexuales, no quiere decir que no vayas a poder tener un buen desarrollo en la parte sexual, vamos a decirlo así, sino que simplemente delimites el momento en el que tú lo estás haciendo. Sí. Para que esa energía tú la puedas tomar a favor, canalizarla exactamente en tu propósito. Eso es bien importante, sobre todo en personas adolescentes. ¿Por qué? Porque esa transmutación, ellos están en la etapa más alta de energía, de desarrollo de energía. De testosterona, pues. Pues según sea el caso, ¿sí? Si sea hombre o sea mujer. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender es que si esa energía la dirigimos a lo que tenemos que enfocarnos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener un desarrollo potencial. De hecho, sí. De hecho, en el siguiente capítulo, ya que habla del misterio de la transmutación del sexo, yo quiero nada más enfatizar en este punto. Este párrafo que les voy a leer se me hizo muy... Me voló la cabeza, Doc, la neta. Entonces, habla de que el sexo pues es una energía de las más poderosas que tenemos, y si sabemos cómo vincularla a ciertas actividades, vamos a poder hacer cosas grandes, pues, sobresalientes. Porque nos da una lista de las 10 fuentes de energía que tenemos, lo más poderosas. En número 1 está el deseo de expresión sexual, en 2 está el amor, en el 3 está el deseo de fama, poder o ganancias económicas, en el 4 está la música, en el 5 la amistad cercana, en el 6 la alianza de un equipo mastermind, 7 sufrimiento mutuo, que es como las personas que son perseguidas, pero que están en la misma situación, eso les genera también una energía. La autosugestión en 8, el temor en 9 y los narcóticos y el alcohol en 10. Habla de que estos últimos 2 son destructivos, que es el temor y los narcóticos y el alcohol, pero son fuentes de energía a final de cuentas. Entonces dice que los genios, Doc, desarrollan un sexto sentido, y que para alcanzar este sexto sentido o imaginación creativa, como le llama Napoleón Hill, dice que se crea un puente entre la imaginación finita y la imaginación infinita, que es algo como una intuición que tienen los genios. Y fíjate lo que dice este párrafo, Doc. Dice, pongan mucha atención, dice, la imaginación creativa funciona mejor cuando la mente está en operación, funcionando, concentrándose, vibrando. Debido a cierto tipo de estímulo mental o un grado de intensidad y de conciencia que es mucho más alto que el pensamiento ordinario y normal. Cuando uno más de los 10 estímulos mentales pone en marcha la acción del cerebro, esa acción tiene el efecto de elevar a la persona muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y permite ver a distancia la perspectiva, la calidad y el carácter de pensamientos que no están disponibles en planos inferiores, como cuando la persona está enfrascada en la solución de problemas cotidianos en el mundo de los negocios y en el ámbito profesional. Cuando alguien se eleva a ese nivel superior de pensamiento por medio de cualquier forma de estímulo mental, ocupa, relativamente hablando, la misma posición que ocuparía alguien que ha ascendido en un avión a una altura desde la cual puede observar más allá de la línea de horizontes que limita su campo de visión cuando se encuentran en tierra. Es más, mientras se encuentran en ese nivel superior de pensamiento, el individuo no se ve obstruido ni atado
por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión mientras lucha con los problemas relacionados con ganar lo suficiente para cubrir las 3 necesidades básicas: alimento, ropa y vivienda. Se encuentra en un mundo de pensamiento del que se ha eliminado los pensamientos ordinarios y cotidianos del mundo del trabajo con la misma efectividad con que se eliminan los valles, colinas y otros elementos que limitan la visión física para la persona que se encuentra en un avión. Mientras está en ese plano elevado de pensamiento, se le otorga la facultad creativa de la mente liberada para la acción. Se ha despejado el camino para que el sexto sentido pueda funcionar. Puede recibir ideas que no hubieran llegado al individuo en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. Cuanto más se utilice la facultad creativa, más alerta y receptiva se vuelve ante las vibraciones de pensamiento que ocurren fuera del subconsciente del individuo. Más confía el individuo en ella y más le exige impulsos de pensamiento, presentimientos, inspiraciones o intuiciones. O sea que el sexto sentido viene siendo como la puerta al templo de la sabiduría. Sí, por así dice decirlo. que es como lo que diferencia a un genio de una persona Fíjate, normal. cuando nosotros nos ponemos a analizar un proyecto que nos demanda a nosotros como emprendedores, por así decirlo, nosotros no nos dejamos de preocupar por las situaciones instintivas básicas, que es lo que mencionaste. ¿Qué voy a comer? Te apuesto que tienes bastante tiempo despreocupándote cómo le vas a hacer para vestirte, de dónde vas a sacar dinero para vestirte, de dónde vas a sacar dinero para comer y dónde vas a vivir. Eso es parte de esa voz interna o interior que hace que veas todo un poco más hacia adelante en el proyecto que tú tienes visualizado. Y yo creo que ese es algo que tienes que tener, un proyecto de vida para poder entender esta parte. Si no tienes un proyecto de vida, sí, definitivamente no lo vas a lograr. Todo va de la mano. Entonces, pues Doc, no sé si consideres, yo pienso que ya para terminar, los próximos capítulos es el subconsciente, el cerebro, el sexto sentido y el último es cómo superar los 6 miedos básicos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Hablamos de esto ya en 5 minutos para terminar con el video porque ya nos extendimos más de 1 hora. Entonces, Doc, el subconsciente, el cerebro, el sexto sentido y cómo superar los 6 miedos básicos. Entonces, pues el subconsciente ya lo tratamos, Doc. Ya sabemos el poder que tiene la mente subconsciente, sabemos que la influencia que tienen tus decisiones sin que tú te des cuenta y que pues podemos influir en él por medio de lo que nosotros alimentamos a nuestra mente consciente, que es como la entrada a esa mente subconsciente. No sé si quieres agregar algo tú con respecto a esto. Bueno, el subconsciente obviamente va a ser la parte de nuestro cerebro que va a trabajar de forma automática para lograr lo que el consciente de una forma racional le está inyectando a través de pensamientos. Esos pensamientos van a estar fortalecidos o respaldados por los hábitos. ¿Sí? Si nosotros tenemos buenos hábitos, automáticamente van a estar reforzados por la fe. Y esa fe nos va a traer como consecuencia acciones, acciones precisas y bien dirigidas o estructuradas para nosotros tener un resultado de éxito. El otro tema es el tema del cerebro, Doc, lo que hablamos al inicio, que tu cerebro es una antena receptora y emisora de ondas que atrae o aleja de ti también personas y circunstancias que te llevan a donde tú quieres llegar, en resumen. No sé, ¿quieras agregar tú algo de esto? Es como una mesa, ¿no? En una mesa tenemos todo, energía buena, energía mala, y nosotros somos como un imán. Así es. Si nosotros llegamos y nos presentamos en esa mesa, vamos a traer definitivamente lo que nuestros pensamientos estén inculcándose, más bien lo que nuestro cerebro esté inculcando en esos pensamientos, vamos. Entonces atraemos a ese tipo de pensamientos y ese tipo de personas. ¿Sí? El otro es el sexto sentido, Doc.
dice que las personas exitosas desarrollan como esa intuición, pues, de saber qué decisiones debes de tomar y qué decisiones no. Dice que no es algo que se pueda comprobar, pero que es algo que uno como los líderes que él estudió desarrolla. Es una, pues es una, así, en una palabra, Doc, la intuición. Fíjate que a mí me ha pasado, te lo confieso, que en ocasiones cuando tengo un proyecto y no sé hacia dónde, o me siento como estancado en cierta manera por la parte económica o por ideas o lo que sea, trato de irme a conectar o irme a caminar, por ejemplo, a la naturaleza. ¿Sí? Me voy a caminar y me desconecto totalmente de la situación que tengo. Eso me hace a mí entrar en esa conexión con la vida o con la fuente divina, no sé, no sé cómo lo puedo describir, y me empiezan a llegar ideas. ¿Sí? Hay una oración, una pequeña oración que yo siempre digo cuando salgo de mi casa, que es tu casa, y siempre le digo, Dios mío, socórreme, cuídame, protégeme, yo soy uno contigo y tú lo eres todo. Y creo que esa es como una manera de conectarte para que toda la sabiduría que puedas necesitar durante el proceso de tu día pueda llegar en el momento que tú la necesites. Pero si tú estás conectado con esa fuente, tú vas a entender, y yo creo que tú me entiendes, tú vas a entender por qué el resultado es el que estamos obteniendo. Sí, es como parte de esa intuición que uno tiene, que de algo intangible. Pero es una vocecita que está ahí adentro. Sí. Y por último, Doc, ¿cómo superar los 6 miedos básicos? Habla Napoleón Hill que hay 6 miedos principales que frenan el éxito, que es el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor de alguien, a la vejez y a la muerte. Y dice que el miedo es el mayor obstáculo para el éxito y que es necesario dominarlo a través del control del pensamiento, la autosugestión, la toma de acción y la mentalidad positiva para vencer estos miedos y avanzar con confianza hacia el éxito. Pues esto es lo último que yo tengo. No sé si quieras cerrar con algo más. Bueno, nosotros tomamos decisiones en base a estos miedos. El miedo, por ejemplo, cuando nosotros vamos y buscamos, incluso las personas que son emprendedores, es muy nombrado en los libros de educación financiera, las personas que venden seguros. Te fijas, en muchos libros lo sacan. Y ellos se apalancan del miedo a la muerte, del miedo a la enfermedad. ¿Sí te fijas? Sí, para vender. Para vender. Sí. Entonces, nosotros bueno, los mismos médicos, también se apalancan de ese miedo a la enfermedad para venderte un tratamiento, para venderte una atención preventiva, etcétera. Entonces, vamos, siempre tenemos que buscar tomar, vamos, de alguna manera positiva o proactiva ese tipo de miedos a nuestro favor y no en nuestro contra. ¿Sí? Por mi parte, pues es también todo. Les agradecemos a las personas que pues están detrás de cámaras. Les mandamos un saludo a cada uno del auditorio. Esperamos sus comentarios, sus preguntas. Les vamos a dejar el número de teléfono de WhatsApp para que nos hagan llegar las preguntas y resolverlas en el siguiente episodio. Hasta luego. Nos vemos. Mucho. Saludarte. Igual.